bienvenidos a mi canal. Hoy les presentaré a Babilonia, les contaré leyendas y aprenderán algunos datos interesantes. Bueno, Babilonia fue una de las grandes culturas de la antigua Mesopotamia, que se desarrolló entre los ríos Tigris y Éufrates. Su nombre significa «puerta de los dioses» en acadio, y fue la capital de varios imperios que dominaron el Medio Oriente. Babilonia se originó en el siglo 23 a.C., cuando el rey Sargón de Akkad la conquistó y la convirtió en parte de su imperio. Pero su apogeo de mayor esplendor fue con el rey Hammurabi, que reinó entre 1792 y 1750 a.C. y que creó el primer código escrito de leyes de la historia. Hammurabi fortaleció las murallas de la ciudad, participando en grandes proyectos de construcción, que incluían templos lujosos y grandes canales. Tuvo un gran éxito, tanto en la diplomacia como en las acciones militares. Consiguió unir toda Mesopotamia bajo el dominio de Babilonia, que en ese momento era la ciudad más grande del mundo, y llamó al nuevo reino Babilonia. Babilonia también era conocida por sus monumentos, como la Torre de Babel, que se suponía que alcanzaría el cielo, o los jardines colgantes, que eran una maravilla de la ingeniería y la botánica. Además, los babilonios hicieron importantes avances en astronomía, matemáticas, escritura y medicina. Ahora es el momento de contarte la leyenda de la Torre de Babel. Hace mucho tiempo en la tierra de Saíner había una gran ciudad llamada Babilonia. Sus habitantes eran orgullosos y ambiciosos y querían construir una torre tan alta que llegara al cielo. Pensaron que de esta manera podrían ser iguales a los dioses y dominar el mundo. Comenzaron a trabajar en la torre usando ladrillos de arcilla y asfalto. La torre crecía cada día, y los babilonios estaban satisfechos con su trabajo. Pero los dioses no quedaron satisfechos con la arrogancia del pueblo y decidieron castigarlos. Un día, cuando los babilonios estaban trabajando en la torre, los dioses confundieron sus idiomas para que ya no se entendieran. Todos hablaban un idioma diferente y no podían comunicarse ni coordinarse. La torre quedó sin terminar y los babilonios se dispersaron por la tierra, formando diferentes naciones y culturas. Así nació la diversidad de lenguas en el mundo y se frustró el sueño de los babilonios de llegar al cielo. Después de Hammurabi, Babilonia sufrió varias invasiones y caídas hasta que se levantó nuevamente bajo el rey Nabucodonosor II, quien reinó del 605 al 562 a.C. y construyó la famosa Puerta de Istr, decorada con leones y dragones. La Puerta de los Dioses es otro nombre dado a la Puerta de Istr, una de las 8 puertas monumentales que forman parte del muro interior de Babilonia. Esta puerta estaba dedicada a la diosa Istar, la diosa del amor, la guerra y la fertilidad, y era la entrada al templo de Marduk, el dios principal de los babilonios. Tenía unos 15 metros de alto y 24 metros de ancho. Está hecho de adobe y cerámica vidriada, en su mayoría de color azul de lapislázuli, lo que le da un aspecto brillante y majestuoso. La puerta estaba decorada con relieves de animales sagrados, como leones, toros, dragones y criaturas mitológicas que representaban a varios dioses. También tenía flores en forma de margarita en la parte inferior y un lazo. Dentro del arco había 2 esfinges. La Puerta de Istar fue descubierta por el arqueólogo alemán Robert Koldewey en año 1899 y la mayoría de sus partes fueron llevadas a Alemania, donde la puerta fue reconstruida en el Museo de Pérgamo de Berlín. Algunos de los relieves originales se encuentran en otros museos del mundo, como el Museo de Arqueología de Estambul, el Instituto de Artes de Detroit o el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Durante el gobierno de Saddam Hussein en Irak, se construyó una réplica de la Puerta de Istar en lugar de la original, con la intención de crear un nuevo museo arqueológico iraquí, que nunca se construyó. La Puerta de Istar es un testimonio del arte y la religión de una antigua civilización que marcó la historia del mundo. Y aquí hay otra leyenda, la leyenda de los jardines colgantes. El rey Nabucodonosor II era muy poderoso y rico, pero también muy enamorado de su esposa, la reina Amitis. Fue princesa de Media, una tierra montañosa y verde, antes de casarse con el rey por motivos políticos. Amitis extrañaba su tierra natal y se sentía triste y sola en la gran ciudad de Babilonia, rodeada de desiertos y llanuras.
El rey notó su melancolía y quiso hacer algo para animarla. Por ello mandó construir en el palacio hermosos jardines, imitando el paisaje de Media. Los jardines colgantes fueron una obra maestra de la ingeniería y la botánica. Eran varias terrazas elevadas sostenidas por columnas y arcos que albergaban todo tipo de plantas y flores exóticas. Un sistema de riego llevaba agua del río Éufrates a los jardines mediante bombas, tuberías y canales. El agua regaba las plantas y creaba fuentes y cascadas que refrescaban el ambiente. Los jardines colgantes eran un oasis de verdor y belleza en el centro de la ciudad. La reina Amitis estaba encantada con el regalo de su marido y pasaba horas paseando por los jardines admirando las plantas y animales que vivían en ellos. Su tristeza se convirtió en alegría y su amor por el rey creció con cada día que pasaba. Los jardines colgantes eran considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo y eran admirados por todos los visitantes que llegaban a Babilonia. El rey Nabucodonosor II y la reina Amitis estaban felices en su palacio, rodeados de los jardines que simbolizaban su amor. Nabucodonosor fortaleció y reedificó la ciudad, y las obras fueron realizadas por numerosos grupos de trabajo de diferentes partes y contribuyeron a la diversidad de la población. El río Éufrates pasaba por la ciudad, dividiéndola en 2 partes, la nueva y la vieja, y en el medio estaba el templo de Marduk, exactamente en el centro. Nabucodonosor también capturó Jerusalén y deportó a los judíos a Babilonia, conocida como el exilio de Babilonia. Su sucesor Nabonidus 556 a 539 a.C. vivió lejos de Babilonia, realizando campañas militares en Arabia durante 10 años. Su regente en Babilonia es Belsasar. Cuando la ciudad fue atacada por los persas bajo Ciro II, ofreció poca resistencia. La leyenda de que Ciro desvió el Éufrates para entrar en la ciudad no está confirmada. Babilonia fue finalmente derrotada por los persas, quienes la incorporaron a su imperio en el 539. Los templos fueron destruidos y la estatua dorada de Marduk se derritió. Luego pasó a manos de Alejandro Magno, en el 331 a.C. Conquistó la ciudad después de la batalla de Gaugamela y los persas lo aceptaron como libertario. Alejandro confirmó sus privilegios y ordenó la restauración de los templos. Al darse cuenta de la importancia comercial de la ciudad, permitió que su gobernador acuñara monedas y comenzara la construcción de un puerto. Su plan era hacer de Babilonia la capital de su propio imperio. Alejandro murió en el palacio de Nabucodonosor de una fiebre en el 323 a.C., y luego la ciudad cayó en manos de los seleucidas, los partos y los sasánidas. Babilonia declinó con la llegada del Islam en el siglo VII después de Cristo y fue abandonada poco después. La antigua Babilonia, conocida por su rica historia y cultura, es un tema interesante para la investigación. Aquí hay 10 hechos sorprendentes sobre la antigua Babilonia. Babilonia fue una de las ciudades más grandes y desarrolladas de la antigüedad. Estaba ubicado a ambos lados del río Éufrates, en el Irak moderno. La ciudad es famosa por su majestuosa estructura de la Torre de Babel. Esta torre fue construida por el rey Nabucodonosor II y es considerada una de las 7 maravillas del mundo. Babilonia era famosa por su astronomía. Los antiguos babilonios utilizaron un complejo sistema de observaciones astronómicas y cálculos matemáticos para predecir el movimiento de los cuerpos celestes. Babilonia fue el hogar de las leyes de Hammurabi, el código legal antiguo más famoso. Estas leyes definían los derechos y obligaciones de los ciudadanos y contenían castigos para los delitos. Babilonia era conocida por su riqueza. La ciudad fue un centro comercial donde confluyeron diferentes culturas y pueblos, lo que contribuyó a la variedad de mercancías y la riqueza de los mercados. Los antiguos babilonios inventaron el sistema de medición del tiempo conocido como el sistema de tiempo de Babilonia. Incluía dividir el día en 24 horas, cada una con 60 minutos, y dividir el minuto en 60 segundos. Babilonia tenía un famoso calendario bisiesto que combinaba años solares y lunares. Este fue un precursor del calendario similar que todavía usamos hoy. La ciudad tuvo destacados logros de ingeniería. Un ejemplo es el acueducto de Babilonia,
que abastecía de agua dulce del río a la ciudad a través de un sistema de canales y bombas. Babilonia era un centro de adoración religiosa. Los antiguos babilonios adoraban a sus dioses en varios santuarios y templos, el más famoso de los cuales era el templo de la diosa Ishtar. El símbolo de Babilonia era el legendario León de Babilonia. Era una imagen de piedra gigante de un león que representaba el poder y la protección de la ciudad. Estos hechos revelan solo una pequeña parte de la riqueza e importancia de la antigua Babilonia. La ciudad sigue siendo un importante símbolo histórico y cultural que nos ayuda a comprender el pasado de la humanidad. Hoy, las ruinas de Babilonia se encuentran en Irak, cerca de Bagdad. Fueron redescubiertas por el arqueólogo Robert Koldewey en año 1899 y declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en año 2017. Babilonia sigue siendo un símbolo de la riqueza, el poder y la cultura de una civilización antigua.